Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido, bienvenida nuevamente a nuestro canal. Hoy, 1 de julio, miércoles 1 de julio ya se fue el mes de junio, estamos empezando un mes nuevo gracias a la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Hoy, la lección lleva por título, Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Durante estos días hemos visto cómo Pablo había llevado su ministerio a varias ciudades, a varios lugares, y en especial en Corinto. Así que hoy vamos a tener un tema muy exquisito, un tema muy profundo y lleno de amor, porque Dios mismo le dice a Pablo, no te vayas, no te rindas, no dejes de hablar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que te invito a que te quedes hasta el final del repaso de esta lección. La lección inicia con una pregunta. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación del apóstol Pablo? En el capítulo 18 del libro de Hechos, versículos del 4 al 8, la palabra de Dios nos dice que Pablo iba todos los sábados a la sinagoga como de costumbre a predicar. Sin embargo, los judíos no quisieron creerle o pocos le creyeron, así que Pablo tomó una decisión. Se fue a los gentiles, a esas personas que ellos consideraban perdidas. Y la palabra de Dios dice que muchas personas se entregaron a Dios, que muchas personas creyeron por el mensaje del apóstol Pablo. Nosotros tenemos la tarea de predicar el evangelio a todo el mundo. Y muchas veces, cuando vamos a un barrio específico, a un lugar específico, y no vemos resultados, abandonamos la misión. La historia de Pablo nos muestra que muchas veces hay oposición, inclusive dentro de la misma iglesia. A veces hasta para ir a un lugar a evangelizar hay oposición, porque Satanás trabaja para dividir la iglesia. En este caso, Pablo tuvo oposición en Atenas, tuvo oposición en Tesalónica, y Pablo también pensó que tenía que abandonar Corinto por la oposición que tenía de los judíos. Pero Dios le dice, tranquilo, no te vayas, no dejes de hablar, no dejes de predicar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y nosotros hemos visto el contexto de la ciudad de Corinto, era una ciudad económica, tenía 2 puertos, venía mucha gente de otros países, de otras naciones, mucha cultura. También vimos que tenía mucha idolatría y mucha inmoralidad sexual. En ese contexto, Pablo levantó una iglesia, la iglesia de Corinto, que Dios tenía personas en ese lugar. No podemos vencernos si estamos llevando la obra en un lugar difícil. Recuerden que en esos lugares difíciles Dios tiene pueblo también. Así que la lección tiene 5 puntos que quiero compartir contigo para ampliar un poco más el repaso de esta lección. El punto número 1 es que la oposición no detuvo la predicación de Pablo. Nosotros vimos que los judíos se opusieron a Pablo en el versículo 6 del capítulo 18, pero Pablo continuó predicando, y es que la perseverancia de Pablo lo llevó a alcanzar grandes resultados en la parte evangelística. Por eso se le conoce como un gran teólogo, y hemos visto que Pablo recorrió más o menos unos 2000 kilómetros predicando el evangelio en Asia, en África, ¿cierto? En Europa también, parte de Europa, y ese fue el ministerio que Dios le encargó. El punto número 2 es, cuando unos rechazan el evangelio, otros lo reciben. Hemos hecho campañas, hemos ido a lugares a sembrar la semilla. La mayoría de la gente no le interesa, pero hay 1 o 2 que se interesan, y allí es donde Dios empieza a trabajar. Así que cuando muchas personas rechazan el evangelio, otras también lo reciben. Por eso no debemos desanimarnos en predicar, porque Dios es el que hace que la semilla entre al corazón, a ese terreno duro, y que la semilla a través del Espíritu Santo dé frutos. Así que nuestra tarea, ¿cuál es? Predicar. Lo estamos haciendo, hermanos, amigos, lo estamos haciendo, estamos predicando de Cristo resucitado, Cristo crucificado y de Cristo que pronto viene en las nubes de los cielos.
El punto número 3 es, Dios tenía un propósito mayor en Corinto. Pablo pensó que aquí no iba a hacer nada, pero Dios le dijo, tranquilo, ¿cierto? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que, mis hermanos, tenemos un gran desafío también como Pablo lo tuvo en Corinto, en esa ciudad inmoral, de predicar en nuestra cultura. Hoy nuestras ciudades también son inmorales, hay poca recepción de la palabra de Dios, la gente no busca a Dios, no le interesa a Dios, ni siquiera con las catástrofes que pasan en el mundo, la gente quiere buscar a Dios. Pero sin embargo nosotros tenemos la tarea de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El punto número 4 es, Dios animó personalmente a Pablo. Interesante esto porque Dios fue el que le dijo a Pablo que no se fuera, que siguiera hablando, ¿cierto? Y lo vamos a leer en el versículo 9 y 10. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y saben, este versículo es muy parecido al capítulo 55, versículo 11 de Isaías, no temas que yo estoy contigo, ¿cierto? Son promesas que Dios hace, ¿cierto? Y esas promesas que fueron hechas al pueblo de Israel, fueron hechas a Pablo, también son para nosotros, no debemos temer. Hoy en África los cristianos, ¿cierto?, están siendo perseguidos y asesinados, pero mientras más los persiguen, más se reproducen y más la gente cree. Nosotros hoy, como yo les decía anteriormente, tenemos la libertad de culto, la constitución política de Colombia nos cobija y sin embargo no predicamos, nos da miedo, nos da temor, pero tenemos que pedirle al Señor que quite ese temor para nosotros poder llevar el evangelio a esas personas con necesidad espiritual. Y punto número 5 que quiero compartir contigo, la presencia de Dios fue la mayor fortaleza de Pablo. Fue la presencia de Dios el que ayudó a fortalecer a Pablo, porque Pablo se sentía desanimado porque no había mucho o no veía mucho resultado en sus predicaciones. Inclusive, pues siempre había oposición de parte de muchas personas utilizadas lógicamente por Satanás para que no se extendiera el evangelio. Pero vemos que allí en Corinto se hizo una gran iglesia, grandes personas se entregaron y conocieron también de Cristo Jesús. En la parte final vamos a leer el capítulo 41 del libro de Isaías, ya que la Biblia nos muestra una gran promesa allí. Isaías 41, versículo 10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la promesa que Dios le hizo a Pablo, no temas, no te dé miedo a hablar, yo estoy contigo. Quizás hoy nosotros sentimos miedo de enfermedades, miedo de morir, miedo de predicar, tenemos temores como seres humanos en nuestras vidas. Pero la promesa de Dios es, no temas porque yo estoy contigo. Hay momentos de la vida, así como Pablo, así como el mismo Elías, se sintieron solos. A veces nosotros nos sentimos solos, quizás abandonados, quizás sentimos que no le interesamos a Dios, las cosas no salen como nosotros quizás pensamos o las planificamos, y eso nos desanima, lógicamente, porque queremos pues estar bien. Sin embargo, la promesa es, no temas, yo estoy contigo, ¿cierto? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros hoy contamos con la vida porque Dios nos regala la vida. Es gracias a la misericordia de Dios que hoy respiramos. Muchas personas a nuestro lado mueren, ¿cierto? Y nosotros tenemos vida porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso el Salmo 91 dice, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es por la fuerza, es por esa mano, por esa diestra poderosa de Dios que hoy nosotros contamos con el aliento de vida. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Así que mis hermanos, la pregunta con la que vamos a finalizar de la lección de hoy, miércoles 1 de julio, es ¿qué maravillosas promesas se nos hacen en este breve pasaje? ¿Cómo deberían ellas incidir en tu vida cada día? O sea, cómo esta promesa de que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Dios, pueden incidir, pueden fortalecernos, pueden motivarnos a nosotros en la manera de vivir. Si tenemos quizás alguna situación difícil por la que estemos atravesando, recordemos esta promesa. No debemos tener temor, no debemos preocuparnos, así la preocupación sea grande. Por eso el apóstol Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros.
Son promesas maravillosas que a veces se nos olvidan por las preocupaciones de la vida, por las situaciones de la vida. A veces se nos olvidan, pero están allí para recordarnos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que Dios es el que dirige nuestra vida. Así que hoy, si estás desanimado, desanimada por alguna situación en específico, recuerda estas promesas. Dios está contigo y Él es el que te levanta con su mano victoriosa. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, yo te voy a pedir el favor que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestro ministerio. No tienes que dar dinero, solamente es que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta y dejes comentarios de la lección, para que así YouTube, cuando vea estos comentarios y estos me gustas, llegue a muchas más personas y muchas más personas conozcan de estas bellas enseñanzas y de estos bellos mensajes. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Y recuerda, Dios está con nosotros.